Hola, soy Diego Ruiz Aldana y hoy hablaremos del relato de un náufrago, escrito por Gabriel García Márquez, que fue un escritor que nació el 6 de marzo de 1927. Falleció el 17 de abril de 2014. Él tuvo muchos premios a lo largo de su carrera como escritor. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, que fue gracias al relato de un náufrago. También ganó el Premio de Internacional Neustadt de Literatura en 1972, al igual que ganó el Premio Rómulo Gallegos, gracias al libro que escribió de 100 años de soledad en la misma fecha, 1972. También ganó el Premio del Mejor Guión Cinematográfico en 1980 y 1975. Ganó el Premio Ariel a Mejor Argumento Original en 1975 por Presagio. En esta historia nos cuenta sobre un náufrago llamado Luis Alejandro Velasco, que zarpó en 1955. Pero aquí lo que hace García Márquez es que esto lo vuelve, se hace como una novela pequeña, pero basada en hechos reales. Cuando originalmente se estaba haciendo este libro, tenía la idea de hacerse como una historia nada más, pero Gabriel García Márquez fue a entrevistarlo, ya que una vez Luis Alejandro Velasco se le acercó a él y le contó parte de la historia. Pero aquí lo que hace Gabriel García Márquez es que nos relata cómo Alejandro Velasco vivió esa experiencia cuando estuvo naufragiando. Y nos cuenta cómo el Caldas, que fue el destructor Caldas, perteneciente a la Marina de Guerra de Colombia, estaba en Estados Unidos, ya que tenía que estar reparándose el buque de guerra. Entonces ahí conoció a varias gente, estuvo con su tripulación, y una noche antes de zarpar fueron al cine. Vieron una película que trataba de un naufragio. En ese momento Luis Alejandro se sentía raro, tenía temor. Esto se le hacía raro ya que él tenía experiencia y muchos años ya viajando sobre el mar, pero esa noche no pudo dormir de la inquietud. Se le hizo muy difícil conciliar el sueño, y nos explica que por primera vez sintió miedo al mar. Al igual que sus amigos que vieron la misma película, nos cuenta Alejandro Velasco cómo es que también ellos estaban inquietos, pero al final el sueño le ganó y ya pudo dormir. Entonces a la mañana siguiente zarpan de Estados Unidos para irse a Colombia, a volver a Colombia. Cuando se van al buque, suben estufas, lavadoras, cosas que se trajeron de Estados Unidos para llevárselas directamente a Colombia. Nos cuenta Luis Alejandro en el relato de Gabriel García Márquez que estaba tranquilo, que no sentía nada, que por momentos se le calmaba el miedo y recordaba que él siempre había hecho eso. Entonces su compañero le dijo: ¿no te sientes inquieto por la película de anoche? ¿Y si nos pasa a nosotros? Entonces Luis Alejandro le dice a su compañero: no te preocupes, siempre hemos hecho esto, no nos va a poder pasar nada. Y otro de los tripulantes dice: el día que yo me maree, se va a marear el mar conmigo. Entonces Luis Alejandro le dice:
que tu boca no te traicione. Horas siguientes estaba mareado, su compañero de Alejandro no podía aguantar el vómito y estaba mareado, entonces lo tuvieron que acostar y lo tuvieron que cuidar para que no pase a mayores. Entonces dicen los otros escritores que lo que pasó es de que estaban en una tormenta, pero no, eso es falso. Eso se lo crearon los demás. Lo que nos cuenta Luis Alejandro es que en realidad vino una ola muy grande que hizo que se le avanzara al barco y se quedara empapado, pero como traían demasiadas cosas que traían de Estados Unidos, logró que el barco se volteara, quedando boca abajo, digamos. Y entonces sus compañeros, algunos quedaron atrapados y se murieron ahí, ahogados. Luis Alejandro nos cuenta que entre varias cosas tiradas pudo agarrarse de una balsa, pudo crear una balsa con las cosas que habían quedado en el mar. Estuvo naufragiando ahí a mitad del mar. Escuchaba sus gritos de sus compañeros diciendo aquí estoy, pero ya estaban muertos. Por el calor que hacía, nos cuenta que solo se veía el mar azul, un azul imponente, solo era lo que veía, agua, pura agua y el cielo. Estuvo ahí durante 10 días, bajo el sol y bajo la fría noche. Nos cuenta que vio cómo se morían algunos de sus compañeros del buque. Y Alejandro nos cuenta también que hubo una etapa donde ya no soportaba el hambre, que hasta quería comerse su cinturón que cargaba, pero a ciertas horas él nos cuenta en el libro de García Márquez que hubo un punto donde los tiburones siempre se le acercaban a su balsa, La balsa nos la describen como un trozo donde él iba. Incluso dicen que ahí ya es imaginación del que lo lea o del que lo escriba, que la balsa tenía como un hoyito donde se veían los peces, que él iba en medio. Entonces siempre se le acercaban los tiburones a las 5. Él le calculaba siempre que a las 5 de la tarde siempre se le orillaban los tiburones a esperar a ver qué había de comer. Y los tiburones siempre se le acercaban a la balsa para poder ver si se lo comían, ¿no? Pero Alejandro se defendía con el remo, dándole golpes a los tiburones. Y así nos cuenta cómo pudo lograr matar a un tiburón a puros golpes por su adrenalina, hambre, miedo y por la necesidad. Nos cuenta que por la necesidad que tenía de comer algo, a la hora de matar a ese tiburón, arranca un pedazo y se lo empieza a comer con mucho asco, pero era más su hambre y su miedo a morir que no comer ese tiburón. Entonces los demás tiburones llegaron, se le saltó otro, llevándose a la parte del tiburón que había matado a Alejandro. Y aquí nos damos cuenta que en verdad era un marino, ya que nadie hubiera podido sobrevivir al menos que tenga el mismo entrenamiento que un marino, por ejemplo Luis Alejandro Velasco, 10 días a la nada, a la mitad del mar. Nos cuenta también cómo cazaba peces que saltaban
y nos cuenta cómo había un festín entre peces y tiburones. Siempre en los 10 días que estuvo, 9 días, siempre vio tiburones y eso lo llenó de mucho miedo. Entonces veía cómo los tiburones se le lanzaban a los peces, cómo los peces se lanzaban ellos mismos a la balanza en la que iba Luis Alejandro. De ahí comía pez crudo porque era la necesidad que tenía en esos momentos. Y nos cuenta cómo no tenía que tomar agua del mar. Tomaba, pero cierto tiempo, nada más, o cierta cantidad, porque ya que es agua salada no iba a poder sobrevivir con eso. Al contrario, le iba a afectar más. Entonces nos cuenta que veía a veces espejismos de sus mismos compañeros o de tierra, los típicos espejismos creados por el calor y por su mala alimentación que tenía. Un día a lo lejos ve algo verde y se fue acercando más con el remo y vio que era como una pequeña isla. Entonces él, ya frustrado de estar ahí en medio de todo, decide lanzarse y nadar hacia esa pequeña isla, y cerró los ojos y se aventó al agua fría y profunda, ya sin temor, porque ya no quería nada más que estar en tierra o ya simplemente no estar. Entonces nadó unos 2 kilómetros aproximadamente, nos cuenta Luis Alejandro, que aguantó, y al llegar a esa pequeña isla se le acerca una mujer morena, de aspecto morena, con ojos claros, y él, pensando que todavía estaba en Estados Unidos, le dice: "Hello, can you help me?", pidiéndole ayuda. Entonces la muchacha solo se lo queda viendo y simplemente se va corriendo, mientras que llega otra gente y le empieza a ayudar, y luego se lo llevan al hospital. Pero él pensaba todavía que estaba en Estados Unidos. Lo que él no sabía es de que ya había llegado a Colombia. Entonces nos cuenta cómo lo metieron al hospital y todos los que se dieron cuenta de su historia ya lo tenían como un héroe. Es el mejor héroe, ¿no? Y cuando estaba en el hospital, varios reporteros se disfrazaban de doctores, de médicos, para ir a entrevistar a Luis Alejandro, para que dijera la verdadera historia. Pero él casi nunca la quiso decir, incluso nada más solo con un reportero que precisamente se disfrazó de médico, le hizo unos dibujos de cómo era el barco, de cuántos iban en la tripulación, qué fue lo que hicieron, y esos dibujos salieron al aire en el periódico y se hizo muy famoso por eso, por lo que había relatado, por su pequeña historia que le había dado al reportero. Pero el reportero recibió fama, pero a la vez mala fama, porque dijeron que esa historia no podía ser cierta, que de dónde había sacado eso. Entonces nos cuenta que Luis Alejandro va con García Márquez y decide contarle una pequeña historia, decide relatarle cómo fue lo sucedido, y García Márquez lo plasma en este libro. Nos cuenta que se volvió un héroe en Colombia por lo mismo de que pudo naufragar 10 días sin agua potable, en buena comida, bajo el sol y las noches frías, rodeado de tiburones, días en los que un día en el que ya no quería nada, ya no quería vivir, pero nos cuenta cómo pudo salir adelante, y eso fue todo. Así fue el relato de un náufrago.
Gracias por ver, espero les haya gustado. Bye.